La idea de hoy es empezar a trabajar en torno a qué entendemos por investigación cualitativa, qué entendemos por diseñar, cuáles son los componentes de los diseños de investigación y cuáles son las características de la investigación cualitativa. Les vamos a compartir una presentación, que la idea es que sea una guía para ir trabajando en torno a estos puntos que les íbamos nombrando. Bueno, centrémonos entonces a tratar de comprender cuáles son las características específicas de la investigación cualitativa, y para ello entendimos con el equipo docente importante poder hacer una relación, establecer una relación sobre los puntos de partida de los cuales ustedes venían. En los cursos anteriores de metodología habrán visto cómo la ciencia es una institución que surge en la modernidad y cuyo principal objetivo es conocer el mundo de una perspectiva basada en empiria, basada en la experimentación y de forma objetiva. Claramente la intención de la ciencia como institución que es construir un método de una comunidad que construyera conocimiento ya no desde la perspectiva de la fe y o de la teología, sino intentando establecer regularidades en el funcionamiento de las cosas, del mundo, del universo, y posteriormente también de los sujetos individual o colectivamente considerados. Entonces este camino, que seguramente ustedes ya recuerdan, que establecieron en metodología de la investigación durante el CIO, comienza con lo que podemos llamar los naturalistas como movimiento. Es decir, inicialmente filósofos, pero que de a poco se van desprendiendo de la dimensión especulativa de la filosofía y se van construyendo como esta nueva figura que se llaman científicos, que son estudiosos de la realidad, que intentan comprenderla, analizarla, entenderla, buscarse regularidades, saber cómo funcionan, a partir de algunas reglas de lo que van a llamar en ese momento el método científico, basados básicamente en la observación de los fenómenos naturales y en la experimentación. Este primer proceso de producción de un método para conocer la realidad va a estar fundamentalmente basado en objetos externos al ser humano, ¿sí? La naturaleza podríamos llamarlo, y un hecho curioso es que en realidad los primeros estudios de investigación, como vemos acá a Isaac Newton en una de las fotos, están basados en procesos de investigación de los objetos más lejanos dentro de la naturaleza. Tal vez la astronomía haya sido uno de los primeros pilares de investigación científica. Progresivamente vamos a ver que la ciencia va estudiando objetos cada vez más cercanos al ser humano. Y vamos a encontrar un punto de inflexión allí con la construcción de la sociología o de la física social en términos de Comte, y con la figura de Comte y de quien tenemos en esta foto, el sociólogo Émile Durkheim, quienes van a intentar, utilizando los medios que los naturalistas habían utilizado para comprender los fenómenos naturales, comprender hechos que ya son de una naturaleza diferente, que son los hechos sociales. Acá vale la pena señalar algunos elementos. Esta lapicera que tengo aquí es un objeto que no tiene posibilidades de definir su rumbo, su destino. Esta lapicera, si yo la suelto, necesariamente va a caer hacia el centro de la Tierra obedeciendo las leyes universales de la ley de gravedad, ¿no? o el mecanismo universal de la ley de gravedad. Y no puede decidir sobre tomar otra trayectoria. De hecho, nosotros mismos, yo estoy en un segundo piso, en esta dimensión de cuerpo físico que también tengo, si se me ocurriera salir al balcón y arrojarme, ¿no? Seguramente también voy a caer en esa dimensión material y no teleológica, que ahora vamos a ver qué es. Mi cuerpo va a caer hacia el centro de la Tierra, me voy a dar un porrazo importante, pero sí, a diferencia de la lapicera, puedo elegir si me tiro o no me tiro, ¿sí?
Es decir, los hechos de la naturaleza tienen escasa posibilidad, los cuerpos, objeto de estudio de la física, o las partículas, objeto de estudio, la materia, objeto de estudio de la química, no tienen posibilidad de hacer cosas diferentes a las que hacen. El ser humano, ya sea considerado en individual, ¿sí?, o en colectivo, individual o colectivamente, sí, de alguna manera, tiene una capacidad que los objetos físicos no tienen. Y es la de construir rutas diferentes de decisiones. Son, como podemos decir, sujetos teleológicos. Tele quiere decir objetivo, ¿sí?, quiere decir orientación, y los sujetos teleológicos de alguna manera son aquellos que pueden construir su destino, o construir y tomar decisiones en torno a qué orientaciones tomar frente a diferentes circunstancias. En este sentido, las reglas del método sociológico positivista investiga regularidades sociales, pero sin hacer demasiado énfasis en la toma de decisiones. Una nota al pie importante que a mí me gusta hacer es distinguir naturalismo de positivismo. El término positivismo surge en realidad con las ciencias sociales, surge con Durkheim y con Comte en el marco de la sociología, y justamente refiere a esta cuestión de artificialmente comprender los fenómenos sociológicos como si se trataran de fenómenos de la naturaleza. Es decir, ¿qué quiere decir? Investigar los hechos de la sociedad como si se trataran de peras y sandías, ¿no? Es decir, intentando observar dinámicas donde la toma de decisión, la voluntad del sujeto, tal vez no es un elemento central del asunto. En ese sentido, la investigación tal vez más interesante que vamos a conocer desde esta primera sociología positivista, a mi gusto, es el suicidio de Durkheim. El suicidio hasta Durkheim, o sea, Durkheim desarrolla una investigación sobre las dimensiones sociales del comportamiento suicida, y el suicidio hasta ahí había sido investigado solamente como un fenómeno psicológico, es decir, como un fenómeno que tenía que ver con las posibilidades de las personas o las decisiones de las personas de interrumpir su vida o no. ¿Qué descubre o cuál es la genialidad a mi gusto de Durkheim en este estudio central de la sociología y de su sociología? El encontrar de que hay regularidades sociológicas que hacen que en realidad un hecho tan íntimo, tan individual y tan psicológico como el de terminar la vida por voluntad propia, en realidad no está solamente delimitado por la voluntad del sujeto. Durkheim, por ejemplo, identifica que las estaciones del año son una variable que inciden en la comisión de este tipo de acciones. Que el pertenecer a una religión o no pertenecerlo también incide en que hayan más suicidios o menos suicidios. Que ser varón o mujer también es una variable que juega sociológicamente a la hora de que esta conducta fuertemente individual se exprese o no se exprese. Con Durkheim, entonces, lo que vamos a ver es cómo hay dimensiones objetivas para que este fenómeno tan subjetivo de interrumpir la vida propia a voluntad se dé como un fenómeno que no solamente se puede explicar por la decisión del individuo. Y esto es una genialidad, y me parece que hay que destacarlo. Cómo de alguna manera él logra, insisto, perdonen que insista, un fenómeno tan individual, tan subjetivo y tan psicológico, encontrar regularidades matemáticas, variables, que expliquen ese fenómeno. Pero bueno, hasta ahí, en el positivismo y en el naturalismo, vamos a encontrar el tratar a los fenómenos sociales, incluso cuando sean tan íntimos, como fenómenos de la naturaleza, buscar regularidades, variables que inciden. Cuando hablamos hasta acá, digamos, entonces, no vamos a ver investigación cualitativa como la conocemos hoy en día. Vamos a ver enfoques, sí, perdón.
Una cosa que puede ser interesante en esto que vos decías del estudio del enfoque, ¿no? de Durkheim, del positivismo, concretamente en la obra de suicidio, él analiza los suicidios en función de estadísticas. Exacto. Digo esto como para ya ir adentrándonos a que, bueno, no justamente eso es lo que los estudiantes vieron en el primer año, ¿no? De cuando veíamos métodos cuantitativos, que básicamente se basaban y trabajan en estadísticas, ¿no? Y bueno, y en realidad, para encontrar estas regularidades, lo que hizo Durkheim en realidad fue mirar estadísticas, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres casados, no casados, justamente para ver qué tan fuerte eran las reglamentaciones en esas sociedades y los lazos de solidaridad que al final terminan explicando las 4 tipologías que plantea Durkheim de suicidio, pero que no nos vamos a ir por las ramas. Pero me pareció importante esa acotación de que ahí lo que se analiza son estadísticas, ¿no? Y que justamente nosotros vamos a ir, ahora pues lo va a entrar, por otro camino. Y que además inaugura otra cuestión, Nati. Vivi, hagámoslo conversados y interrúmpame todas las veces que quieran. Otra cuestión para los que trabajamos en una dimensión donde sí trabajamos con métodos experimentales como la psicología, es que Durkheim agarra estadísticas que ya existían, ¿sí? Es decir, recolecta en los sistemas de salud, supongamos, cuáles son los casos de suicidio y a qué variables, ¿sí?, corresponde cada uno de esos casos, qué variables adjuntas tienen, si es varón, si es soltero, qué rango de edad, en qué época del año se suicida, etc. Y con eso arman algo que es el instrumento del método estadístico por excelencia, como decía Nati, y que sin duda alguna ustedes conocen, que es armatablas. Tablas y tablas y tablas de datos de comparación de variable independiente con diferentes elementos de variables dependientes. Y ahí llega a correlacionar. Pero otro elemento historiográfico muy importante, que es propio también de la sociología, y que va a hacer una diferencia importante con los físicos del naturalismo del 1700, con las ciencias físicas, es que no va a haber experimentación. Es decir, Durkheim y la sociología de Durkheim no puede manipular la variable independiente. No puede, por ejemplo, tirar un carrito más pesado y otro más liviano para ver cómo se comporta. Se maneja con datos que ya están en la naturaleza. Intenta correlacionar esos datos y sacar algunas conclusiones en torno a fenómenos que no hay como manipularlos, ¿sí? Solamente toma entonces los datos de las personas que se suicidan y que no puede como investigador más que obtener esos datos de hechos que ya fueron, ¿no? Que es propio de también una cosa que va a inaugurar la sociología con respecto a las ciencias naturales, la no experimentación. La sociología tal vez, y ahí los que estudiamos psicología, estamos en una frontera porque nosotros sí hacemos investigación experimental. Y en la investigación experimental, la característica de la investigación experimental, a diferencia del análisis estadístico no experimental, es que uno manipula las variables, ¿no? Yo someto a una persona a un test, ¿sí?, en unas condiciones experimentales específicas y luego a otras condiciones, y ahí voy a ver en qué medida la variable se comporta de una u otra forma. Pero bueno, entonces, retomando, hasta ahí la colección o el instrumento fundamental de construcción de ciencia, tanto principalmente en la sociología, va a ser entonces el análisis estadístico, proveniente de esto, de la colecta ya sea o de estadísticas ya hechas, ¿sí?, como en el caso contemporáneo podemos agarrar el censo, la estadística de hogares y cosas por el estilo, o de estadísticas que nosotros construyamos cuando salimos a hacer, como habrán visto en primer año, cuestionarios con preguntas y ver si las mujeres responden más tal pregunta que los varones o cosas por el estilo. El quiebre radical en esto, que va a venir también de la mano de los estudios sociales, va a estar en el pospositivismo. Y básicamente en la figura de alguien que vemos al lado derecho, este señor de barba, traje beige, y que se podría decir, lo voy a decir, bastante churro, ¿no? No está como amargado, que es Max Weber. Max Weber va a introducir un problema epistemológico enorme
a la sociología de su época. Y va a decir que lo propio de las sociedades es estar habitado por sujetos. Y los sujetos toman decisiones, construyen sentidos, interpretan la realidad y operan en función de esas interpretaciones que construyen. Es decir, se mueven en el mundo y ontológicamente están constituidos, es decir, lo propio de los sujetos es el no ser meramente manzanas o cuerpos que caen hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces toma ese desafío de tratar a los fenómenos sociales, ya no como hechos positivos, ya no hechos como hechos de la naturaleza, es decir, simplemente anulando la dimensión subjetiva de los sujetos, sino que toma el desafío de tratar de pensar los funcionamientos sociales desde la perspectiva de la subjetividad que constituye a los entes que conforman la sociedad. Es decir, en pensar, a entender que los fenómenos sociales no solo obedecen a reglas objetivas o a regularidades objetivas, sino que los hechos sociales están profundamente atravesados por la subjetividad de los sujetos que construyen la sociedad. Espero que hasta acá vayamos bien, si no, rebobinan, vuelven a ver esto, leen los textos y vamos a seguir. En este sentido, el giro weberiano va a ser: dejemos de intentar explicar las reglas, las leyes que gobiernan los hechos sociales e intentemos comprenderlos. Hay un video que nosotros les pusimos en la EVA para esto, que explica bastante bien esta diferencia, que como bien dice el video, en la lengua cotidiana básicamente no tiene una diferenciación enorme. Pero que en investigación, en metodología de la investigación, sí remite a fenómenos totalmente diferentes. Una cosa es explicar, que es dar cuenta de leyes generales de funcionamiento de algo, y otra cosa es comprender, que introduce este elemento epistémico muy importante que va a introducir Max Weber, que es el sentido. Es decir, no demos cuenta, o comprender no es dar cuenta del fenómeno universal de una ley sociológica, sino que es entender desde dónde se construye, ¿sí?, la perspectiva de los sujetos y cómo esas perspectivas generan hechos sociales. En este sentido, tal vez la definición de Bourdieu, perdonen, ahí, la perspectiva de Bourdieu, o una definición de lo que es comprender, de Bourdieu nos va a dar uno de los sociólogos contemporáneos más importantes, contemporáneos aunque no está vivo, pero bueno, todavía tiene enorme valor sus aportes a la sociología, pueda darnos alguna luz. Y dice Bourdieu sobre qué es comprender. Dice: para comprender qué sucede en lugares que reúnen a personas a las que todo las separa, obligándolas a cohabitar, sea en la ignorancia o en la incomprensión mutua, o sea en el conflicto, latente o declarado, con todos los sufrimientos que derivan de ello, no basta con explicar cada uno de los puntos de vista captados por separado, sino que también hay que confrontarlos, como ocurre en la realidad, para no relativizarlos, dejando actuar hasta el infinito el juego de las imágenes cruzadas, sino muy por el contrario, para poner en manifiesto, por el mero efecto de la yuxtaposición, lo que resulta del enfrentamiento de visiones del mundo diferentes o antagónicas. Es decir, en ciertos casos, lo trágico que nace de la contraposición sin posibilidad de concesión ni compromiso de puntos de vista incompatibles por estar igualmente fundados como razón social. Expliquemos el contexto de esta frase. Esta frase Bourdieu la escribe en un texto que se llama La miseria del mundo, donde lo que intenta entender, o el problema de investigación que toma Bourdieu, es el impacto en algunas sociedades de escala media, es decir, en ciudades pequeñas, de la transformación de lo que podríamos llamar el patrón de acumulación capitalista. Es decir, el pasaje de las sociedades industriales a las sociedades postindustriales.
En la época que Bourdieu escribe esto, habían millones de estudios cuantitativos que explicaban cómo impactaban en la sociedad, en las sociedades, en diferentes grupos sociales, esta transformación de la economía. Dónde se medía los cambios vocacionales, dónde se medían poder adquisitivo, dónde se medía. Medir, cuantificar, es lo propio justamente del paradigma naturalista y positivista. Sin embargo, lo que va a hacer Bourdieu acá, en una investigación maravillosa, que es La miseria del mundo, que es un tomo de unas 900 páginas, es irse con Lloyd Backward, que era su asistente, a vivir 2 años a un pueblo que se había quedado sin fábricas. Agarra todo su equipo de investigación y dice, veamos cómo es la vida cotidiana de estas personas. Intentemos ver cómo se expresa este fenómeno del declive, ¿no?, de la producción industrial, ya no mediante las estadísticas, sino desde la vida cotidiana de las personas. Y en ese libro, él lo que hace es, después de irse a vivir cerca de 2 años a unos pueblitos de Francia, que a mí esto, me tomo también otra licencia, me hacen acordar mucho, por ejemplo, a Juan Lacase, en el relato, ¿no? Un pueblo que en realidad tiene el corazón en la fábrica, y que cuando desaparece la fábrica, desaparece el pueblo, y la trama social que sostiene. ¿Sí? Un caso más cercano para pensar en los en Salto fue el cierre del Espinillar en Constitución, donde la vida justamente de este lugar estaba en torno a ese espacio de esa fábrica, ¿no? Y siguiendo en la región Paysandú, o sea, también Paysandú supo ser una ciudad profundamente industrial. Hoy se ha reacomodado, ha podido reacomodarse en mejor o peor medida, con sus impactos y con sus daños, pero Paysandú era todas las pay que conocemos, ¿no? Pay cuero, pay lana, y que sin duda en las sociedades el cierre de esas fábricas no fue gratuito. Pero entonces lo que va a hacer Bourdieu en este libro es intentar no explicar en términos macro y a través de cifras, sino comprender, entendiendo que comprender es reunir un volumen diverso de puntos de vista y de formas de afección que un fenómeno social tiene entre los que padecen ese fenómeno social. Es decir, lo propio del punto de vista comprensivista ya no va a ser explicar, por ejemplo, cuántas personas quedan sin sistema de salud, o cuántas sí, cuántas se suicidan o cuántas no, cómo cambia, por ejemplo, las profesiones y el ejercicio de profesión en una determinada ciudad, sino cómo viven, cómo sienten, cómo ven, cómo explican los sujetos que viven en esa sociedad. Y en ese sentido, Bourdieu entonces va a decir 2 cosas en este fragmento que son muy importantes. Comprender es poder rastrear cuántos puntos de vista sobre un fenómeno social hay, bajo el supuesto de que en realidad los sujetos no solamente viven la realidad, sino que la interpretan, construyen sentidos. Y sobre todo, viven la realidad en función de las explicaciones y de esas construcciones de sentido que se hacen de la realidad como una dimensión objetiva. Pero además de poder recabar o inventariar todos estos puntos de vista, Bourdieu dice que lo propio del fenómeno de la estrategia comprensivista no es solo inventariar como podría ser cuantitativamente, sino poner en diálogo y armar un mapa de relaciones de por qué algunas personas, ¿no?, o qué relaciones tienen esos diferentes puntos de vista en el tejido social. Es decir, qué dinámicas sociales tienen generan estos diferentes puntos de vista. Cómo de alguna manera el traficante o el yonki de este pueblo, ¿no? Bourdieu ahí, de hecho, investiga o le da la palabra, que es algo bien importante en investigación cualitativa, no solamente a las maestras y a los trabajadores sociales, o a los dueños de las fábricas fundidas, o a los operarios de las fábricas que se quedaron sin trabajo. Le da también a los pibes que están drogándose en las canchas de básquetbol de esas ciudades y que se quedaron de alguna manera sin saber dónde van a ser empleados. Les da
la palabra a los viejos. Intenta entender cómo la vida en esa sociedad se construye, se fragiliza o se desfragiliza en función de la negociación de puntos de vista que se puedan establecer sobre un fenómeno objetivo. ¿Cómo puede ser importante para la maestra o el trabajador social escuchar la versión de estos pibes que están en la cancha de básquetbol, drogándose, ¿sí? Anestesiándose de el tedio y el conflicto que en sus familias ocasionó el que el padre de familia haya perdido el trabajo, la visión de los niños, la visión de los viejos, etc. Entonces, lo propio del método cualitativo ya no va a ser explicar los grandes trazos de la sociedad mediante estadísticas, sino escuchar testimonios e intentar ver cómo un hecho social afecta y genera versiones sobre ese hecho social particulares. Y que claramente son visiones que van a entrar en conflicto y que no vamos a encontrar entonces, una de las características de la investigación cualitativa, no es justamente ver una versión que sea la que brinde un reflejo más fidedigno de la realidad, sino cómo cualquier hecho social se compone de versiones y de versiones en conflicto y en diálogo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me fui mucho de tiempo? Bárbaro. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿sí, Vivi? Yo me voy a poner un ventilador porque me estoy muriendo de calor. Muy bien. Me aguantan un segundo. No pasa nada. Entonces, una cuestión importante es entender qué tipo de preguntas se hace en la investigación cualitativa. Y ahí es importante esta definición que va a retomar Irene Vasilakis, que es uno de los textos que ustedes tienen indicados como manual para seguir el curso, que es una definición de Mason, que dice que la pregunta cualitativa intenta conocer la dinámica de los procesos sociales, del cambio y del contexto social, contestando a la pregunta ¿cómo y por qué? Es decir, desde puntos de vista locales. Ya no es solamente decir por qué pasa esto o qué es lo que pasa, sino intentar entender desde la perspectiva de los sujetos que participan en un determinado hecho social, cómo es que esos sujetos participan de ese hecho social. Otra definición también de Vasilakis, entonces, va a ser qué tipos de preguntas, o qué tipo de preguntas se va a hacer la investigación cualitativa. Un tipo de pregunta es entender los significados que los actores dan a las acciones, a las vidas y experiencias, y a los sucesos y situaciones en las que participan. Una cosa es, por ejemplo, investigar si el plan Ceibal tuvo, o, yendo acá, si EVA sirve o no sirve. ¿Sí? Se hace una encuesta, se dice, se agarra una escala Likert y se le pregunta a las personas, ¿te es fácil conectarte a EVA? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿Casi nada? Nada, ¿no? Y ahí la gente marca sus opciones. Otra cosa es conocer, por ejemplo, qué tipos de usos le dan, ¿no? Desde una pregunta mucho más abierta y flexible, qué tipo de usos le dan, cómo viven esos procesos, qué adaptaciones han hecho para poder usar EVA, sobre todo aquellos que es la primera vez que lo usan. Otro es conocer contextos particulares. Y acá hay cosas que, hay una muletilla que yo tengo que me parece siempre interesante. La ley del voto femenino es de 1917 o en ese entorno más o menos. Pero de ahí a que la primera mujer votara en el Uruguay, se tardó 10 años. Es decir, la sociedad uruguaya logró legislar a favor del voto femenino muy tempranamente respecto de otras sociedades. Ahora, que esté el derecho no quiso decir que la población a la que se le otorgó el derecho, se le restituyó el derecho, ejerciera ese derecho. Ese es un fenómeno súper interesante para investigar cualitativamente. La historia de vida de la persona o de las primeras mujeres que votaron, en términos ya no de si lo hizo o no lo hizo, ¿sí? Sino de escuchar qué toma de decisiones tuvieron que hacer,
¿por qué votaron y no votaron en las elecciones anteriores? Son tipos de preguntas muy vinculadas a comprender la subjetividad de los fenómenos sociales que son propias de la investigación cualitativa. ¿Sí? Es decir, ya no de explicar el funcionamiento de grandes experiencias sociales, sino de experiencias particulares y de los procesos de construcción de sentido y de vivencia que esos fenómenos sociales suponen. Otra cosa es, por ejemplo, identificar fenómenos no previstos para generar nuevas teorías de alcance medio sobre determinadas cuestiones. Los que no se están adhiriendo, por ejemplo, a las medidas de cuarentena. ¿Por qué no se adhieren? ¿Porque son malos? ¿Porque son desobedientes? ¿Porque son outsiders? Y ahí la investigación cualitativa tiene algo para hacer. No solamente identificar que el 10% no se está adhiriendo. Los que no se conectan a EVA o no ven estos videos, no se suscriben a este canal de metodología cualitativa y no nos van a hacer ricos por la plata que YouTube nos va a dar. ¿Por qué no se suscriben? ¿Porque son malos? ¿Porque son desobedientes? ¿Porque les gusta llevar la contra? ¿O porque tienen contextos particulares que de alguna manera los limita o les torna no interesante estar mirando estos videos? Les recomiendo entonces que puedan leer esta parte de Vasilakis, que va a dar algunas características sobre qué tipos de fenómenos. Dos cosas. Uno, aborda la investigación cualitativa, pero dos, solamente puede abordar la investigación cualitativa. Es decir, qué cosas hacen que una investigación se plantee ser cualitativa, porque desde un diseño cuantitativo no se puede llegar a ese nivel de conocimiento sobre lo social. Espero que haya quedado más o menos claro. Creo que por acá dejo la palabra para otros compañeros. ¿Alguien quiere como plantear alguna cosita más? No, solo decirles, ¿no? Que bueno, que es importante analizar bien esta parte de qué características tienen las preguntas, qué objetivo, ¿no? Justamente en función del objetivo que tiene la metodología cualitativa, lo que decíamos hoy, y lo repetimos muchas veces, comprender, ¿no? Comprender el sentido de la acción, decía Weber, por qué el sujeto hace lo que hace, ¿sí? Va a ser importante comprender eso para después poder empezar a plantear preguntas nosotros mismos, ¿no? Y el paso siguiente va a ser también compartirles un pool de preguntas que ustedes puedan ir viendo, bueno, ¿esto respondería a un diseño cualitativo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No? Y retomando esto un poco que decía Paribanu recién, si la pregunta va en la tónica de querer explicar, por ejemplo, ¿qué factor tiene más peso en la decisión de ir o no ir a un refugio ¿no? Para las personas en situación de calle? Bueno, eso no va a responder a un diseño cualitativo porque justamente lo que intenta es ver qué variable tiene más peso y explicar un fenómeno. Pero sin embargo, si le damos una vuelta de tuerca para pensar, ir más por el lado de lo que sí procura lo cualitativo, que es profundizar en el sentido, en la significación, bueno, ¿cómo significa la vida en la calle ese sujeto? Ese señor, esa mujer, esa familia, ¿no? Eso sí tiene que ver con desentrañar el sentido de la acción. Y que es lo que, ¿no? Meternos, lo vamos a ver en la segunda parte de este video, meternos como en profundidad en el fenómeno. Dos cosas que me surgen de esto también, Nati, que me parece, me las tenía anotadas y son muy importantes para recalcar. Primera cosa, que una investigación trate sobre emociones, fenómenos de vulnerabilidad, sensibilidad social, no necesariamente quiere decir que sea cualitativa, ¿sí? Es decir, cualquier fenómeno o casi todos los fenómenos pueden ser investigados o cualquier objeto, por ejemplo, las prácticas de uso de los espacios públicos, pueden ser abordados de investigaciones cuantitativas o desde investigaciones cualitativas, ¿sí? Es decir, sea eso, ¿cómo es la experiencia, como decía Natalia, de vivir en la calle? ¿Ah? O sea eso, ¿qué carrera elegir? Es decir,
no caigamos en la trampa que encontramos sistemáticamente de que si una pregunta de investigación habla de vulnerabilidad social, es cualitativa. No, la pobreza y las condiciones de vida de las personas tienen más producción de investigación cuantitativa que cualitativa. ¿Sí? ¿Cuántas personas viven en la calle? Si tienen familia o no tienen familia. Son todas investigaciones cuantitativas. Entonces, me parecía importante porque a veces es una trampita, un atajo a comprender profundamente la naturaleza de la investigación cualitativa, esta cuestión de si el tema tiene sensibilidad social es cuál. No, 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 no. ¿Sí? Sí, dale, Nati. En esta misma línea que está planteando Maribanu, también no hacerse esta trampa con el tema de las emociones. Porque en realidad, una encuesta, por ejemplo, que sea sobre la violencia basada en género, le puede preguntar a las mujeres si ante tal situación sintió mucho miedo, poco miedo, nada de miedo, y eso después se cuantifica. Entonces, después, por ejemplo, el resumen de investigación, el abstract, habla de que las mujeres sintieron miedo ante tal situación, se sienten tristes ante la posible violencia, y como veo que ahí hay cuestiones vinculadas a las emociones, pienso que necesariamente es cualitativo. Tampoco. Eso es un error. No, lo que tengo que ver es, ¿lo está midiendo? Entonces no va por lo cualitativo. Está profundizando en por qué es esa tristeza, por qué es ese dolor, cómo llega a esa situación. Entonces ahí sí vamos por un camino que tiene que ver con lo cualitativo. Exacto. Si mido es cuanti. Ahora, si construyo el relato denso, o si intento entender las motivaciones de un relato denso, desde cómo fue una experiencia, de construir esa experiencia, es decir, esa cuestión de la densidad y no de la síntesis de un cuestionario, es quali. Pero cualquier cosa puede ser investigada, como bien decían las compañeras, desde una perspectiva o la otra. La otra cuestión que también yo me había anotado para terminar esto, es que no hay una cosa que sea más científica que otra. Es decir, sin duda alguna, si estamos en 1950, sí, para la investigación sociológica de 1950, la investigación cualitativa era casi un demonio de la naturaleza, era un pecado. Ahora, al día de hoy, las formas que la sociología, la psicología social, que también utiliza mucho la investigación cualitativa, tienen para poder construir conocimiento científico de datos que no son estrictamente medibles, son tan sofisticados y se han operativizado y se han sofisticado tanto que hacen que el conocimiento, ¿sí?, que surge de la investigación cualitativa no sea la opinión alocada del investigador, sino que en realidad surge de un proceso que, por lo menos dos cosas. Uno, tiene igual que la investigación cuantitativa datos empíricos. Y dos, tiene procedimientos de trabajo bastante duros en torno a cómo trabajar esos datos empíricos, ¿sí? Eso también me parece que hay algo, porque si no, queda esta cuestión de que lo cuanti, lo experimental es más científico y lo quali casi que es la opinión del investigador que después de haber vivido 2 años en una ciudad sin fábricas, nos termina contando. Nati, ¿vas a decir algo? O Vivi también. Un último aspecto, perdón, dale, Vivi. No, que existen justamente criterios para asegurar la rigurosidad del proceso de investigación, que también seguramente más adelante podemos trabajarlos en investigación cualitativa, al igual que en investigación cuantitativa hay que asegurar de alguna manera la calidad de todo proceso de investigación que desarrollemos. Bien. Dale. Otra diferencia, bueno, vieron estudiantes que estamos como practicando, ¿no? Y estas cosas no nos van a pasar de a veces pisarnos. No, otra cosa que me parece importante diferenciar también del proceso más cuantitativo es que la metodología cualitativa no busca generalizar, ¿no? Es decir, los datos que yo recojo son para ese grupo de mujeres, ese grupo de personas en situación de calle, en ese contexto y en ese momento, ¿no? No es para generalizar. Una encuesta sí, porque una encuesta se calcula una muestra, etcétera, entonces yo después puedo decir el 90% de las mujeres entre 15 y 18 años tal cosa, ¿no? Pero en los métodos cualitativos no. Los resultados a los que llego, el análisis que construyo, se circunscribe a esa población, a ese caso, a esa situación que yo estoy analizando. ¿Eso lo hace menos válido? No, tampoco.
es tan válido como tener un estudio que generalice datos. Por eso es muy importante siempre pensar el para qué. No, yo a priori en una investigación no elijo si es cuanti o quali. Dependiendo de lo que yo quiera investigar, ¿no? Voy a tener que transitar por un camino más cuantitativo, más cualitativo o en todo caso mixto, ¿no? Eso también me parece un apunte importante. Totalmente. Una cosita agrego también sobre esto. La investigación cualitativa, como bien decía Nati, no generaliza. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, con dos, tres grupos, o uno solo igual, de familiares que perdieron violentamente, personas que perdieron violentamente algún familiar en, por ejemplo, accidentes de tránsito. ¿Ah? Que hay grupos de apoyo, que se juntan, conversan, llevan esa experiencia muy dura de vida y la comparten y se apoyan entre ellos. No investigo un grupo o tres, ¿sí? No voy a intentar que los datos que me da de cómo procesan esas personas esa situación traumática, de qué tipo de lazos componen, de qué explicaciones dan, de qué cosas hacen con eso, sean universalizables para todas las personas que perdieron familiares por situación violenta inesperada. ¿Sí? Ahora, lo que sí genera es modelos teóricos explicativos. Es decir, yo voy a encontrar en el relato de esas personas datos, explicaciones, significados, que tal vez tornen importante generar otras investigaciones. Capaz que ahí sí, si mi intención es universalizar, generalizar, de corte cuantitativo. Pero en realidad, por más que no se pueda hacer, porque la pregunta puede ser, ¿y si no se generaliza, para qué se hace? Se hace también para encontrar nuevas versiones, conocer en profundidad el fenómeno y al mismo tiempo generar modelos explicativos que potencialmente se puedan en otras investigaciones generalizar si es la cuestión. Pero incluso saliéndonos del problema de la generalización, también a los cientistas sociales, y acá incluyo psicólogos sociales y sociólogos, no solamente, y trabajadores sociales, los meto como en una bolsa, ya que son como el público, también muchas veces pueden iluminar o mostrar situaciones que por ahí no conocemos o no están conocidas en la sociedad. Estoy pensando en una cosa también muy vieja. Cuando surge la pasta base en el Uruguay, en el entorno del año 2001, el modelo que se adoptó para comprender el impacto de esa droga fue la heroína. Y además, como fue en población bastante vulnerable y joven, etcétera, 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 hubo como un impacto social que era que todos los que consumían pasta base iban a irremediablemente morir. ¿Sí? Que una sola dosis te iba a matar, o te iba a enganchar irremediablemente, y que sobre todo te llevaba a la muerte. Hoy sabemos que eso no es así. Sabemos que hubo personas, usuarios, que se desengancharon de la pasta base por medio de políticas de salud, ¿sí? Porque hubo desde apoyo profesional, y otros por otras vías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, investigar en su momento, cualitativamente, cómo fue la experiencia de desengancharse de la pasta base, de aquellos que en realidad estaban destinados a morir, según la representación social macro, es un fenómeno interesante, ¿sí? Producir conocimiento sobre zonas de la realidad que tal vez la sociedad en general no sepa mucho. Se me ocurren millones de otras cuestiones. Por ejemplo, cómo es el vínculo entre las políticas de atención al, ¿cómo es esto de los embarazos in vitro y tal? Ayúdenme que yo... reproducción asistida. Reproducción asistida. ¿Cómo es la experiencia del vínculo con las políticas de reproducción asistida en cuerpos gestantes que no son mujeres y género? Es decir, en varones trans. Varones trans que tal vez no hay mucha, o la representación macro es que la política de fertilización asistida, reproducción asistida, está para mujeres,
y entienden el mujeres como único, ¿no? Y biomujeres o mujeres y género como la población objetivo.